Bueno, para seguir hablando de este tema, me da mucho gusto saludar al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, amigo obviamente de la casa, aquí en Sin Censura, quien tiene una columna en La Silla Rota y quien además creo que nos puede aportar mucho a estos diálogos, a estos debates. Querido César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, un placer saludarte como siempre. Oye, pues otra más que muerde el polvo, otra más que dice, yo también quiero ser testigo colaborador, ahora que Emilito Cebadúa nos tiene hasta hasta el cuello en el pantano. Pues fíjate que a muchos nos sorprendió que Rosario Robles levantara la mano y de pronto se acordó de todo lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto. Bueno, mi querido Vicente, lo que pasa es que hay que recordar que en política muchos son de memoria corta, hasta que les es necesario acordarse de todo aquello que llegó a pasar. Entonces sí, ya mágicamente llegan todos esos recuerdos e incluso con datos muy específicos. Eso nos demuestra que desde un inicio se pudo haber llegado a ese criterio de oportunidad, pero algo cambió en el camino. En el momento en que ya se dio cuenta que ella era la persona que iba a tener que pagar los pecados de otros, aunque ella también participó, pues obviamente de forma mágica regresó a ella todos esos recuerdos de detalles y de situaciones que pudieran ser consideradas delitos. Entonces, bueno, pues eso es algo muy normal en la política y más en México. Oye, César, a ver, ¿y qué procede? ¿Cómo entiendes todo esto? Dicen los abogados defensores de Rosario Robles que va a, perdón por la expresión, a empinar a Luis Videgaray y que va a declarar cómo el dinero de la estafa maestra se usó para campañas del PRI, como la que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia, como la que llevó a Alfredo del Mazo a la gubernatura en el Estado de México, y como la fracasada de José Antonio Meade a la presidencia en el 2018. Yo decía pues que el presidente había señalado que José Antonio Meade era una persona decente, buena, honorable, pero si esto se confirma, el candidato no puede decir que es decente, bueno, honorable y que no se enteró de que el dinero era mal habido. Mi querido Vicente, hemos visto que en política pasan un sinnúmero de situaciones y en específico en el sexenio pasado. Hay gente que los acusaron incluso de pertenecer y proteger a un grupo criminal y nadie se enteró. ¿Qué tendría de raro que un candidato a la presidencia de la República no se haya enterado de dónde salían los recursos para su campaña? Creo que eso es algo muy normal que hemos visto en la política mexicana y nadie sabe y nadie supo. Pero se complica aún más esta trama de la estafa maestra porque ya estamos hablando de un gobernador en funciones que pudo haber llegado o que, vamos a darle el beneficio de la duda, presuntamente llegó con dinero mal habido en sus campañas al gobierno. Me refiero a Alfredo del Mazo, ¿no? Esto ya es más grave de lo que se pudo haber imaginado. No es hablar de los que se fueron, sino de los que siguen ahí, de los que están. No, pero por supuesto, mira, mi querido Vicente, el problema de México es, por eso las investigaciones muchas veces son simulación, porque cuando tú le rascas, está como cuentan un chiste en los medios policíacos, que dicen que los métodos de investigación mexicanos que son tan elegantes y tan buenos, llegan y le dan una cachetada a una persona para que hable, y después de que se pone a hablar el político, le tienen que dar 9 para que se calle. Así vamos a ver. Y es algo que no es nuevo, todos lo sabíamos, que se utilizó dinero para pagar las campañas de muchos políticos que hoy están en el poder o que acaban de dejar el poder. No es algo nuevo, lo que sería nuevo sería que viéramos que los van a juzgar y que realmente va a haber sentencias y castigo contra estas personas. Eso es lo que sería nuevo. Oye, abogado, estoy leyendo lo que reporta la corresponsal en Washington, la corresponsal mexicana en Washington, de la revista electrónica, sin embargo, MX, Dolia Esteves, con declaraciones de funcionarios que no solamente el gobierno de la Cuarta Transformación fue sorprendido con la detención
del general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, sino también el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y entrevista al teniente coronel retirado Craig Dare, quien señala que le cuesta trabajo creer, que no tiene lógica, dice, que Cienfuegos pactara con un narquillo, que no tiene lógica haber pactado con un narquillo regional de cuarta y no haberse metido con Joaquín El Chapo Guzmán o el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves este reporte? Mi querido Vicente, es lo que platicamos en algunas entrevistas contigo. No tiene lógica porque aparte la gente no entiende la ideología de los generales, y más cuando eres el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Puedes hacer uso discrecional de todos los recursos, a como tú quieras manejarlo. Todo el presupuesto de los elementos militares que van a los gobiernos de los estados, porque cada que tú ves militares en los gobiernos de los estados haciendo funciones de seguridad pública para apoyar en la inseguridad, los gobiernos de los estados tienen que pagarle a la Secretaría de la Defensa por ese movimiento de tropas. O cada que tú ves soldados custodiando ductos de Pemex, Pemex le tiene que pagar a la Secretaría de la Defensa por los movimientos. Y así te puedo hablar de muchísimas cosas. Es ilógico pensar lo que yo te comentaba, que si quiere hacer negocios un general, en este caso el titular de la Secretaría de la Defensa, pues lo más fácil sería pues hacerlo con los narcotraficantes más grandes del mundo, que aparte son los mexicanos, o en su defecto podría llegar y robar incluso a esos narcotraficantes medianos y hacer el negocio propio. No necesitaría ni los contactos ni la estructura por parte de, como dijeran por ahí en mi pueblo, narcotlapaleros, ¿no?, de esquina, en comparación con narcotraficantes de alto perfil. Pero pues ahora sí que vamos de sorpresa en sorpresa. Pues acuérdate que en el sexenio pasado nadie se enteró de nada y nadie supo nada. Todo está saliendo curiosamente a relucir en este sexenio, porque en el sexenio pasado nadie se dio cuenta de nada. Oye, abogado, ¿y qué me dices de las declaraciones de su abogado Rafael Heredia Rubio? Entre esas declaraciones, que Salvador Cienfuegos no es corrupto, que vamos a terminar ofreciéndole una disculpa a los mexicanos por ser mal pensados. Bueno, yo en su momento contigo, incluso acuérdate que por ahí nos estuvieron criticando mucho y que por qué hablaba yo según tanta razón y tanto conocimiento de causa cuando mencioné que el general Cienfuegos regresaría a México como un hombre libre, que le dirían que había una investigación en su contra y que él se retiraría a su casa y que a los meses lo veríamos totalmente exonerado. Y esto, ¿el por qué? Pues por simple y sencillamente no existen los medios de convicción suficientes como para poderle demostrar el delito que le imputaron en los Estados Unidos. Y aparte, la justicia militar no va a iniciar esa carpeta de investigación que por ley tendría que hacerlo de acuerdo al artículo 59 y 60 del Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque van a cuidar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional por sobre todas las cosas y el poder del generalato en México. Yo no dudo que el general Cienfuegos no se le vaya a poder acusar de narcotráfico, e incluso dudo que él hubiera tenido nexos con narcotraficantes de medio pelo. De ahí a que digamos que el general Cienfuegos no hizo uso discrecional de los recursos de la Secretaría de la Defensa, pues tendría que haber una auditoría de carácter externo, porque todo lo interno ya sabemos que no va a pasar absolutamente nada, porque simple y sencillamente aquí en México, cuando tú eres juez y parte, pues a los amigos la justicia y la gracia, a los enemigos simplemente la ley, y nos hemos dado cuenta, y más en la justicia militar, que cuando te aplican nada más la ley es muchísimo más peligroso que encontrarte solo contra un grupo de narcotraficantes que quieran atacar en tu contra. Fíjate que estaba leyendo las notas sobre esta entrevista que le concede Rafael Heredia Rubio, abogado del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, a los colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas. Asegura que entre militares, por la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, había un sentimiento desagradable, que estaban sentidos los militares. Claro que sí, dice, igual que todos los amigos del general, vamos a llamarle un sentimiento desagradable porque es una persona que fue su titular durante 6 años, un militar que desde los 14 años ingresó al colegio militar y tiene más de 55 años ininterrumpidos sirviéndole a México a través de las Fuerzas Armadas, dijo. Híjole, no me acuerdo si fuiste tú, César, o fue Jesús Lemus, autor de Licenciado,
o Paco Cruz de García Luna, el señor de la muerte, quien me dijo que además en un tiempo íbamos a terminar viendo a un general Cienfuegos homenajeado. Yo fui quien te lo dijo, que incluso lo veríamos en un futuro homenajeado. Mira, creo que es un poco exagerado en cuanto a las palabras, porque si el general Cienfuegos hubiera entrado al heroico colegio militar a los 14 años y estuvo 55 años, de acuerdo a lo que él menciona, pues no nos dan las cuentas, ¿no? Tendría 69 años y el general tiene 72. Entonces, bueno, creo que de alguna forma lo que dice sí tiene algo de razón, porque yo incluso te comenté que se hizo una famosa cooperacha entre el personal de generales, tanto el activo como el retiro, pues, para ver el pago de la defensa del general. Eso, pues algunos lo llaman espíritu de cuerpo, muchos de ellos apoyaron de forma desinteresada y de buena fe. ¿Por qué? Porque vieron un compañero de armas en problemas. Pero el querer hablar por todo el ejército, pues es como si yo quisiera hablar por todo el ejército. Yo no hablo por todo el ejército, yo hablo por las personas que conozco y porque conozco el medio. El problema de una situación de ese estilo es que siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado si hubieran juzgado al general Cienfuegos en los Estados Unidos con las pruebas que en teoría tenían los norteamericanos para demostrar su culpabilidad. Porque recordemos que por lo menos elementos para que dictaran una orden de aprehensión en contra de él sí existieron por parte de un gran jurado en los Estados Unidos. De ahí a que el general hubiera sido culpable, por supuesto que son dos cosas totalmente diferentes. Creo que la mayoría de los generales mexicanos son honorables, sí lo creo. Y creo que existen también grandes mandos. El problema es que hay mandos que son déspotas, que abusan del poder, que sí han sacado beneficios de carácter personal, y que eso, de alguna forma, viene a demeritar la imagen de todo el ejército. Creo que entre mayor transparencia tuviera la Secretaría de la Defensa en cuanto al caso del general Cienfuegos, quitarían muchas de las dudas que existen alrededor. Y el problema es que ellos ya tomaron la decisión de que esto se va a quedar cerrado, no se vuelve a platicar del caso. Como yo te lo dije, en algunos meses lo veremos totalmente exonerado. ¿Por qué? Porque como abogado te lo digo, legalmente yo no veo que exista material probatorio suficiente para que puedan encontrar una sentencia favorable para el gobierno federal en contra del general Cienfuegos. Y la justicia militar no lo va a hacer, y si llegasen a iniciar una carpeta de investigación en la justicia militar, de todas maneras está entrampado la parte, y eso lo explicaré en alguna columna y luego en alguna entrevista contigo, porque legalmente no podrían juzgarlo por el hecho de el grado que él ostenta, y además por el hecho de que existe el famoso decreto presidencial que yo te decía, que el general Cienfuegos, aunque esté retirado, la realidad es que ese decreto presidencial de Luis Echeverría menciona que él seguirá en el activo como asesor del alto mando. Entonces, por ahí existe otra vez una cuestión de impunidad en contra de a favor de quienes fueron secretarios de la defensa en este país, y que la gente no conoce muy bien, porque no es un medio ni es un sistema de justicia penal que sea muy común que la gente lo conozca. Fíjate que estaba leyendo tu artículo en La Silla Rota, que por cierto los invito a leerlo, a pesar de que son medios diferentes, pues lo importante es lo que escribe César Gutiérrez, el abogado César Gutiérrez, en La Silla Rota, el poder del generalato en riesgo. Escribes que con la detención del general Cienfuegos lo que estuvo realmente en riesgo fue el poder de los generales mexicanos, el generalato en México. Y para mí resulta escalofriante lo que escribes y cómo lo apuntalas, cómo apuntalas tu opinión, mi querido César. Mira, mi querido Vicente, yo como se los dije en alguna ocasión, puede no gustarles el mensajero que soy yo, pero aquí lo importante es el mensaje. Incluso lo explico de forma muy clara. A mí nadie me va a venir a explicar cuál es el poder de los generales en este país, cuando a mí me tocó vivirlo, tanto a favor como en contra. Me tocó vivir que mi padre fuera un general con un poder impresionante, y me tocó vivir que todo ese poder del generalato en contra de nosotros. Incluso yo de broma muchas veces lo comento, y yo lo he dicho abiertamente, lo he escrito incluso en el libro de próxima publicación que tengo más de 7 años escribiéndolo ya, y que por una cosa u otra no termino de publicarlo, y ahora con toda esta situación del general Cienfuegos, pues obviamente tuvimos que agregar por ahí un capítulo más. Yo les explicaba que el cariño que yo tengo por las Fuerzas Armadas no lo va a cambiar absolutamente nadie, y que yo soy institucional, o sea, yo soy quien soy gracias al ejército mexicano.
Pero eso no quita que las cosas que están mal se tienen que decir y se tienen que decir como son. Yo fui detenido y torturado por elementos militares. Y de broma, en alguna ocasión en una entrevista me decían, oiga, pero es que yo lo veo, que usted, lo que platicamos el otro día, usted es como que fifi. Digo, claro, y antes de que los soldados me detuvieran y me dieran las calentadas que me dieron, yo era güero de ojos verdes. Y me acuerdo que el periodista se rió y le dio mucha gracia. Pero eso es nada más como para que la gente ubique que aquí lo importante son los mensajes. Los mensajes tienen que ser claros y decir las cosas exactamente como son. En este país nadie entiende y nadie sabe cuál es el poder que tienen los generales. Y no es por el poder del uso de la fuerza ni las armas, mi querido Vicente. Es por la información que manejan. Es por la información que tienen. Y porque saben cómo utilizarla y en qué momento utilizarla. Y es ese tipo de cosas que a mí me deja sorprendido. Y vuelvo nuevamente a lo siguiente. La liberación del general Cienfuegos no solo tiene que ver con lo que hizo México para con los Estados Unidos. ¿Sabes tú lo que el general Cienfuegos debe de saber también de cuestiones de seguridad del otro lado? Entonces, tenemos que entender que el general Cienfuegos va a estar en su casa, lo vamos a ver muy poco, cuando lo reconozcan después de que quede totalmente exonerado. Por ahí algunos mencionaban que hasta incluso incursionar en la política, no conocen el gremio militar. El general Cienfuegos entiende que la parte de lo que tienen que jugar y que lo salvaron es porque él se va a quedar callado y no va a volver a hablar nunca públicamente. Cuando mucho, tal vez a un medio de comunicación muy cercano, platicará su verdad y hasta ahí. Él sabe que el costo que tuvo la negociación para poderlo repatriar fue demasiado grande y que ahí quien tuvo que meter las manos al fuego por él fue el general Luis Crescencio Sandoval González. Esa es la realidad. Déjame leer, si me permites, para cerrar, querido César, un párrafo de lo que escribes en La Silla Rota. Como lo he descrito y explicado en columnas y entrevistas anteriores, en nuestro país existe una cofradía de poder militar que se autodenomina el sindicato, misma que inició en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y con quien fue su secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre. Él creó un grupo de allegados en puestos de importancia y poder que serían los sucesores del poder en la Secretaría de la Defensa Nacional, mismos que son los que han ocupado la titularidad de la Secretaría y de su plana mayor. Esto no quita que hayamos visto también pleitos encarnizados por ese mismo grupo de poder en cuanto a la sucesión de la titularidad de la Defensa Nacional, capítulos que han quedado en la historia del país y que cuando existen cambios de poder se solucionan de forma fácil. Para quienes no conozcan los adentros del gremio militar, el generalato en México tiene mucho, pero mucho poder, ya que son las armas los que los hacen fuertes. Es la información con la que cuentan. Como dice el viejo adagio militar, el poder no se comparte, se ejerce. Y así hemos visto y veremos que a los amigos la justicia y la gracia, a los enemigos la ley a secas. En este país, la ley es más peligrosa que cualquier otra cosa cuando se utiliza a secas. Pues vaya columna que escribes para La Silla Rota. ¿Con qué cerramos, César, el día de hoy? Nada, mi querido Vicente, agradecerte como siempre el espacio y explicarle un poco a la gente. El ejército mexicano es la mejor institución que hay en el país, pero eso no quita que, como lo digo en mi columna, el poder que tienen los generales no lo van a dejar perder nada más porque sí. Van a estar hombro con hombro con el presidente de la República para sacar adelante todos sus proyectos, pero todo eso tiene un costo y ese costo lo vemos en mayor poder, mayor presupuesto, mayores recursos y el manto protector e inmaculado del generalato. Vieron a uno de los suyos en peligro y fueron a rescatarlo. Como yo te lo decía en alguna ocasión, yo puedo tener un muy buen concepto del exsecretario de la Defensa Nacional o un muy mal concepto. Eso es de carácter personal. Porque lo mejor de todo, mi querido Vicente, es que los conozco a todos. A todos los conozco desde que eran oficiales, desde que fueron jefes. A la gran mayoría, y los que no conozco los terminé conociendo después. Hay grandes generales y grandes militares en este país. Quisiera cerrar con lo que he estado tratando de proponer al presidente de la República, que es, ya que vimos en su calidad, ¿no?, y con todo respeto a la figura presidencial, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y al ver que existió, de acuerdo a las mismas palabras del presidente, una posible calumnia y una imputación en contra de quien fue el secretario de la Defensa Nacional de carácter calumnioso, el que se realizaron 233 causas penales en donde hay personal militar y de la Armada de México involucrados y que
yo puedo asegurarle, porque tengo las documentales para poder demostrarlo, que elementos de la extinta Policía Judicial Militar, ahora Policía Ministerial Militar, torturó a personal militar para que se autoincriminara. Como yo se los he dicho, si no les caigo bien yo como mensajero, está bien, lo importante es el mensaje. Sé que los militares no todos son unos santos, pero estos 233 sí utilizaron la tortura para incriminarlos, y creo que sería un gran gesto por parte del comandante supremo el que se autorizara la revisión de esas causas penales y que sean personas que tienen conocimientos de leyes y derechos humanos quienes determinen si efectivamente lo que yo digo es verdad. Pongo mi prestigio en juego para que el presidente de la República vea que también todos sus elementos tienen derecho a que también se les revise sus causas penales. Pero eso terminaría, Vicente. Pues aquí que quede, mi querido César. ¿Por qué no cerramos también invitando a la gente para que te lea, para que te comparta, para que te apoye? Como bien lo dices, escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves escribo otra columna de opinión en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Mi Twitter es @CesarGutiPri y estamos aquí en Sin Censura con nuestros comentarios, muchas veces poco atinados, pero siempre con información relevante en donde lo que decimos se termina comprobando que es lo que pasa. Sale pues, abogado, te mando un abrazo, que tengas excelente día, buenas tardes. Otro de vuelta, mi querido Vicente, hasta luego. Sale.